Hola, soy Catherine Moore. Muchas gracias por escuchar a mi presentación sobre El Sur, un cuento corto por Jorge Luis Borges. Quería empezar con un poquito de información sobre Borges. Él nació en 1899 en Buenos Aires, Argentina, específicamente en un barrio llamado Palermo. Él tenía una familia con herencias distintas y interesantes de España, de Inglaterra, de Portugal y claro que de Argentina. Él crecía en un hogar bilingüe, hablando el español y el inglés, que es muy interesante, y viajaba mucho durante su vida. Él fue a Geneva, Suiza, con su familia cuando tenía 15 años y se mudaba por Europa durante más o menos 10 años, eventualmente regresando a Buenos Aires en 1921. Él se hizo escritor impactante en la sur de América, especialmente cuando regresó en 1921. Él trajo una cosa del movimiento ultraísmo que enfocaba en verso libre, innovaciones metricales, cosas contra del forma tradicional de literatura, que estaba impactante para la América del Sur. Quiero hablar de las obras de Borges. Él escribía poemas, ensayos, cuentos cortos y más. Para empezar, ya estamos familiarizados con Fervor de Buenos Aires, poemas, porque el poema Las Calles fue publicado en Fervor de Buenos Aires. Es una colección de poemas, claro que sí. Y después de esta colección hay Evaristo Carriego, que es una colección de diarias y ensayos sobre Buenos Aires también. Entonces, Historia Universal de la Infamia es muy interesante porque es más como una transición a la ficción, específicamente el realismo mágico. Y después hay ficciones, que es importante porque El Sur fue publicado en ficciones y no es la última colección de Borges, pero es la colección que quiero que enfocar en porque viene El Sur. Pero había más colecciones después de 1944. Para temas y perspectivas y estilos de Borges, él le gustaba escribir sobre la filosofía y la reflexión, específicamente la reflexión sobre su mismo, pero también la identidad, como podemos ver en El Sur. También la ficción y la fantasía, especialmente el realismo mágico. También metatextos o metaficción, textos describiendo textos dentro de un texto, cosas así. Y había una mezcla de géneros. Borges no necesito describir cómo impactante e importante era Borges, pero él tenía una marca específica y distinta, pero al mismo tiempo inteligible pero sí, él es importante. Bueno, podemos hablar del Sur. Es el cuento corto. No intenté escribir Johannes. El protagonista es Juan Dalman. Perdóname. Juan Dalman es la protagonista. Bueno, Juan
es una persona viviendo en Argentina y tiene un trabajo en la biblioteca de Argentina. Y como el protagonista, él es interesante porque tiene más o menos dos identidades. Una identidad de alemán del lado paternal y una identidad de Argentina que es más recién y del lado materno. Y él ha heredado o él conseguido más o menos por su familia una estancia en el sur que nunca ha visitado. Y durante el cuento hay un accidente, él golpea su cabeza y tenía que quedarse en un hospital y recuperarse, y después de irse del hospital, él tiene que convalecer en Juan elegir a convalecer en la estancia. Y después de este momento de salir el tren y llegar a la estancia, hay preguntas. ¿Hemos salido de la realidad? ¿Estamos entrando en un sueño? Porque de verdad es muy ambiguoso, que ya hemos hablado de cómo es ambiguoso, pero es la situación y es muy interesante, y voy a hablar más profundo sobre el asunto. Quiero enfocarse en el escapo de la realidad o escaparse de la realidad. Con la primera cita, otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. Esta cita es interesante porque es la misma, es el primer momento en que estamos posiblemente escapándose de la realidad, porque en el cuento no parece real o verdad. Es que Juan está llegando a convalecer y irse del hospital, y finalmente en el momento él ha llegado el momento prometido. Es que es mejor que la realidad. Él puede irse del hospital. Y es el primer momento en que posiblemente estamos escapándose de la realidad. Y con la segunda cita, de esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco interior y apenas conocido por Talman. La cita no es tan importante como el momento en el cuento en que estamos rompiendo la realidad para un momento más como un sueño, porque después de irse del tren y en el cuento es para una razón incoherente, un poquito inexplicable, porque no podemos entender el razonamiento del inspector. Es el momento en el cuento que marca que posiblemente estamos entrando en un sueño. Y con la última cita, Dalmen empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Es importante que después de la salida del tren, cosas extrañas han pasado en la estancia y cerca de la estancia, y ahora Juan está a punto de luchar gauchos y casi como a causa de ninguna razón concreta. Y es una sorpresa y no siente real porque estamos confusadas y es marcado por la ambigüedad. Y entonces es otra manera de escaparse de la realidad, porque es un final ambiguoso,
Pero también si él es en un sueño, ahora es un sueño malo, porque el cuento el sueño, entonces la idea de escaparse de la realidad empieza con la idea que finalmente él puede irse del hospital y qué genial, pero al final él va a luchar contra hombres en una llanura. Es una nightmare, es una transición muy interesante dentro del tema de escaparse de la realidad. Y no es la única asunto o tema importante. Claro que hay la identidad y la ambigüedad, pero pienso que escaparse de la realidad se compone de los temas y es más amplio. Pero entonces es todo lo que tengo. Ahora acá es mi bibliografía. Muchas gracias.